Comenzamos el repaso por las muchas novedades que Renfe está deslizando estos días, ahora que los trenes Abril están cerca de ponerse en servicio y el alivio que supondrá en la flota de la compañía. Así, a partir de noviembre y sobre todo ya en 2024, lugares como Cádiz, Valladolid, Extremadura, Galicia o Teruel verán mejoras y novedades en sus servicios ferroviarios. Información que tenéis mucho más detallada en un vídeo esta misma semana en el canal. Y atentos porque el jueves o el viernes podréis ver la entrevista recientemente realizada al vicepresidente y portavoz de la Asociación Española del Transporte, donde abordaremos la situación actual, ideas y propuestas de esta organización y hablaremos del tren de pasajeros, mercancías, infraestructuras e incluso de un tema muy de actualidad y polémico como la posibilidad de que entren en vigor los peajes en las autovías. Nos vamos a Euskadi, donde tenemos novedades en Irún, pues al fin se ha adjudicado la nueva estación de tren por algo más de 65 millones de euros con un plazo de ejecución de 30 meses. Una terminal de espectacular diseño configurada a modo de puente que sobrevolará las 10 vías del tren y que conectará con la ciudad en su extremo oeste mediante una nueva plaza, estación que recordemos irá destinada a la nueva era de la ciudad con los servicios de alta velocidad. La cuarta gran estación de la Y vasca, unas obras que se compatibilizarán con las que se llevarán a cabo para el cambio de ancho a estándar en las vías 6 a 10, así como la incorporación del tercer carril en la vía 5. Todo ello con un espectacular diseño que tiene que ser icono de la nueva era de esta ciudad. Nos vamos a Cataluña, a Vilafranca del Penedès, que estos días ha conocido novedades en su proyecto de mejora de la integración de las vías que pasan por esta ciudad con la firma del convenio para desarrollar nuevas actuaciones, como el cubrimiento de 220 metros de vías, tanto convencionales como de alta velocidad, así como la construcción de una losa de cubrimiento del cajón ferroviario de esta línea convencional en la zona de la estación. Además, se instalarán escaleras mecánicas de acceso a los andenes desde el vestíbulo de la estación de cercanías, la ejecución de nuevos elementos de seguridad y protección o la instalación de pantallas acústicas, todo con un valor cercano a los 17 millones de euros y que se espera tener desarrollado de aquí al 2028. No salimos de Cataluña, pues se ha licitado el estudio informativo para duplicar la vía del tramo La Garriga-Centelles, un tramo de 58 kilómetros que pertenece a la R3 de Rodalies Cataluña, estudio que cuenta con 665.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de 30 meses, en el que, entre otros estudios, aparte de la duplicación de vías, se abordarán posibles variantes del recorrido ya existente. Y atentos porque Irio ofrecerá un 20% de descuento en sus trenes de alta velocidad para viajar en agosto, promoción válida para billetes de todas las tarifas y viajes comprendidos entre el 1 y el 31 del mes, de lunes a jueves, aunque excluyendo también los días 1, 15 y 31 del propio mes de agosto. Y tanto Irio como Wigo seguro que están muy pendientes del arranque de la fase 2 de la liberalización por parte de Adif, que lanzará en los próximos días una encuesta para testear las preferencias de los operadores en esta nueva etapa de apertura de la competencia al mercado y sus posibles desarrollos en los próximos años, muy esperado en bastantes territorios del país, ya que se ha demostrado que allá donde llega la competencia bajan los precios y sube la oferta y variedad de plazas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y parece que Wigo sigue con sus ambiciosos planes de expansión, al confirmar esta semana que también quiere ofrecer servicios con Elche dentro de su expansión hasta Murcia. La idea es hacerlo con 2 servicios diarios por sentido y tiempos con Madrid de 2 horas y 20 minutos y pueden ser realidad en primavera o como tarde en el verano del próximo año. En Navarra, Adif ha arrancado la construcción del viaducto sobre el río Ebro, punto clave para el corredor navarro de alta velocidad, un complejo tramo del que hablamos hace muy poco en un vídeo del canal. Y paso importante dado esta semana para Almería, pues Adif ha adjudicado las obras del soterramiento de vía en esta ciudad, donde la gestora ferroviaria asumirá el 65% del coste de los 235 millones que se ha presupuestado esta obra. Y en el caso de que la Junta de Andalucía no logre fondos FEDER para este proyecto, se emplearían recursos del Plan de Resiliencia de la Unión Europea.
Y atención a los arandinos, porque Adif ha rechazado esta semana el estudio informativo de la reanudación del tren directo como pedía el actual alcalde de la ciudad y continuará con el expediente licitado por 423.000 euros para tener información suficiente y óptima a la hora de actuar en la línea, por lo que habrá que esperar no pocos meses para saber si se podrá reabrir o no y de aprobarse cuándo podría ser. Nos marchamos a Asturias, donde en Avilés hay mucho movimiento últimamente con los trabajos del tercer hilo para poder utilizar los nuevos trenes que usen la variante de Pajares en marcha, y ahora también el inicio del trámite de evaluación ambiental para el estudio informativo de la integración del ferrocarril en esta ciudad, un proyecto que incluye una variante del trazado en túnel que liberaría el corredor de acceso en ancho ibérico y que forma parte del ambicioso proyecto de regeneración y recuperación de la margen izquierda de la ría en esta ciudad. Nos marchamos a Extremadura, donde Adif ha dado a conocer los detalles de las obras de mejora del trazado y estación de Navalmoral de la Mata, donde se va a invertir la importante cantidad de 70,7 millones de euros dentro de las actuaciones en el casco urbano para adaptarse a los futuros tráficos de alta velocidad, y donde concretamente en la estación se intervendrá en interior y exterior, modernizando y readaptando los usos, y se incluyen vías, andenes y marquesinas, así como la conexión con la estación de autobuses anexa y la construcción de un nuevo edificio de control de acceso y equipajes. Además, se remodelarán la urbanización y los accesos mediante una nueva plaza, todo ello sin afectar a la circulación de trenes, aunque no han dicho nada sobre la posibilidad futura de soterramiento o de sacar las vías fuera de la ciudad. Una estación que esta semana, coincidiendo caprichosamente con el aniversario de los nuevos servicios, vio como el Albia destino Badajoz sufría una avería que dejó a los pasajeros varados más de 3 horas. De hecho, estos días, y como ya se veía venir, se retrasa la electrificación del tramo de altas prestaciones en territorio extremeño, de momento hasta finales de verano, debido ante todo al tramo pendiente entre Aljucén y Badajoz. Mejora que cuando llegue permitirá aumentar frecuencias, reducir algo los tiempos de viaje y mejorar la fiabilidad de unos trenes que, como veis, siguen dando disgustos casi a diario. Uno de los titulares más llamativos de la semana es el dejado por la todavía ministra de Transportes de que Renfe sumará 300.000 plazas mensuales de alta velocidad en Cataluña en 2024, que seguirán aumentando al tener más plazas de APLO y AVE, entre otros motivos por los esperados y ya mencionados nuevos trenes Abril, nada menos que un 40% más que en la actualidad. Pasamos al transporte urbano, donde esta semana se han dado los plazos para la eternizada obra de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona, concretamente el tramo central, que comprende 12 estaciones compartidas por ambas líneas, de la zona alta de la ciudad condal, entre Gornal y Cantries, con paradas tan importantes como Sarriá, zona universitaria Camp Nou o la futura macroestación de la Sagrera, y que se espera estén en funcionamiento en 2027, un complejo, lento y caro proyecto que lleva demasiado retraso tras de sí y que, por cierto, pronto abordaremos en un vídeo del canal. En Madrid, el Ministerio de Transportes ha anunciado que se van a construir 2 nuevas estaciones de cercanías, concretamente en el tramo entre Hortaleza y San Fernando. Las Rejas, un área comercial y logística que además está próxima al Estadio Metropolitano, y otra estación en Campo de las Naciones, una zona muy relevante al dar servicio a IFEMA. Aparte, se ejecutará una obra muy importante al conectarse las vías del corredor de Lenares con Chamartín, lo cual va a permitir a los usuarios desplazarse con esta estación sin necesidad de pasar por Atocha, con el consiguiente ahorro de tiempo para muchos desplazamientos. Sin dejar Madrid, los problemas en San Fernando de Henares siguen dando dolores de cabeza al gobierno de la comunidad. Esta semana ha anunciado la aprobación de 8,7 millones para las obras de los terrenos afectados por los hundimientos de la línea 7B de metro, con unos trabajos que durarán unos 9 meses en los que se acometerá el transporte, montaje y retirada de maquinaria pesada, realización de inspecciones y limpieza en los colectores, instalación de trasvase de agua de un pozo a otro y el control de auscultación automática en la superficie y en el túnel de metro para consolidar el terreno, algo que se añade a lo ya anunciado de prorrogar las ayudas al alquiler a los afectados hasta que se resuelvan los expedientes de indemnización.
En Sevilla, paso decisivo esta semana para la ampliación de la línea 3 del metro de la capital hispalense, en concreto con la licitación por parte de la Junta del tramo que discurrirá hasta el Hospital de San Lázaro, un trazado que incluirá las estaciones de Los Carteros y San Lázaro, con un plazo de ejecución de 3 años. Se trata del segundo tramo tras el inicio de los trabajos en febrero del ramal técnico, obras que se esperan comenzar en noviembre y que tendrán un coste de 132 millones de euros. Hablamos de un tramo que será subterráneo de 1,4 kilómetros y que solo es un trozo de la futura línea 3 del metro sevillano, que tendrá 12 estaciones y que repasaremos próximamente en un vídeo del canal. Y buenas noticias para Jaén y su esperado regreso del tranvía, pues se ha dado un paso decisivo con la adjudicación del contrato de puesta a punto de este sistema de transporte con 6 meses de ejecución y un presupuesto de 3,6 millones de euros que deberían hacer posible ver al fin este sistema de transporte dando servicio a los jienenses el próximo año. Hace poco hablábamos de la unificación y simplificación del sistema tarifario que se va a poner en marcha en Madrid y ahora Bilbao parece que seguirá esa idea. Concretamente, Renfe ha implantado la integración tarifaria en el núcleo de cercanías del Bocho, por lo que un solo título de transporte será válido para desplazarse en toda la red de la misma zona, lo cual, entre otros detalles, rebajará los precios. Y acabamos con mercancías en Coruña, donde tenemos novedades con el túnel de Alangosteira, que ya está a punto de alcanzar el ecuador de la obra, un túnel clave en el nuevo acceso ferroviario al puerto coruñés y que supone solo uno de los tramos de gran complejidad de este proyecto que se espera acabar en 2026. Otra semana llena de noticias y en 7 días regresaremos para saber todo lo que hay que saber. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.